Hola, queridos MOS. Hoy voy a hablaros de un hallazgo sorprendente. Y es sobre nuestro planeta, pero es que resulta que nuestro propio mundo nos está deparando sorpresas continuamente, ¿no? Se trata de un campo de energía, uno que nunca habían medido hasta ahora y que evidentemente tiene que tener una influencia, un efecto sobre la evolución del planeta, tanto en el pasado como actualmente. Pero, ¿qué efecto es ese? Todavía se desconoce. Lo llaman campo ambipolar y se trata de un débil campo eléctrico cuya existencia, fijaros, se postuló ya por primera vez hace más de 60 años. Ahora os cuento, ¿no? Pero nadie lo había conseguido detectar hasta ahora. Se trata de un campo de energía invisible que rodea por completo la Tierra y que hasta ahora nadie había sido capaz de ver. Lo acaba de conseguir un equipo de científicos de la NASA, del Centro Goddard de Vuelos Espaciales de la Agencia Espacial Norteamericana. Y el artículo, o sea, por la relevancia que tiene, ha sido publicado en la revista Nature, ¿de acuerdo? Eh, eh, Veamos, pensemos que la Tierra, nuestro planeta, no es una simple roca girando en el espacio, sino que, muy al contrario, nuestro mundo está rodeado por toda clase de campos. Recordar, tenemos un campo gravitatorio, del cual no sabemos mucho, excepto de que si no estuviera ahí, el planeta no existiría y nosotros tampoco, ¿no? También tenemos un campo magnético, que ese sí sabemos algo más, se genera en el centro del planeta, en el núcleo de la Tierra, y sabemos que nos protege de los efectos mortales de la radiación cósmica, de la radiación que nos llega del espacio, tanto la del Sol, la radiación dañina del Sol, tipo rayos ultravioleta y otras radiaciones dañinas, y las que vienen del espacio profundo de eventos muy violentos como explosiones de supernovas, fusiones de agujeros negros, es decir, toda clase de cosas que pasan ahí arriba, que emiten radiaciones y que llegan hasta la Tierra y que si no fuera por este campo magnético, pues nos darían de lleno y probablemente no habría vida en el planeta, ¿no? Pero hubo que esperar hasta 1968, es decir, hasta los comienzos de la era espacial, para que los científicos se toparan con un fenómeno que era absolutamente imposible de observar antes de la era espacial. Y es que algunas naves, algunos satélites, cuando sobrevolaban los polos, pues se encontraban con un misterioso viento polar, lo llamaron así. Un viento supersónico de partículas que escapaban de la atmósfera a velocidades supersónicas, ya os digo, y se perdían en el espacio. ¿De dónde salía este campo de partículas aceleradas hacia el espacio? Desde la atmósfera de la Tierra. Eso era un misterio, pero ya se calculó en aquel momento que la mejor manera de explicar eso sería que existe un campo eléctrico alrededor del planeta. Un campo eléctrico cuya existencia nadie había sospechado hasta ese momento y que desde que se formuló la posibilidad de que existiera han tenido que pasar otros 50, casi 60 años para que se encuentre, ¿no? Se llama, como os he dicho, campo ambipolar y los científicos en su estudio dicen que es, cito textualmente, un agente del caos. ¿Por qué? Porque contrarresta la gravedad, es decir, la gravedad haría que las partículas cayeran al suelo, pero aquí estamos hablando de un chorro de partículas que sale desde la atmósfera hacia arriba, hacia el espacio, ¿no? Por lo tanto va contra la gravedad y arrastra estas partículas hacia arriba. Pero nunca había podido ser medido. ¿Por qué? Pues porque no teníamos en los años 60, ni 70, ni 80, teníamos la tecnología necesaria. Ahora sí, estos técnicos de la NASA, del Centro Espacial Goddard, han construido los instrumentos adecuados para medir ese campo basándose en los cálculos hechos en aquel momento y los han puesto en el espacio en un cohete, en una misión que se llama Endurance, y efectivamente han conseguido medirlo, ¿no? Veamos, el primer paso, como os he dicho, es este viento polar. Veamos qué es. Según la teoría formulada a finales de los 60, ese campo ambipolar debería de estar a partir de una altitud de 250 kilómetros de altura. Eso es una capa de la atmósfera que se llama ionosfera. Allí la radiación solar y la radiación ultravioleta ioniza
los átomos de la atmósfera, rompe los electrones cargados negativamente y convierte el átomo en un ion con carga positiva, es decir, cambia la polaridad. Bueno, en esta situación, los electrones más ligeros intentarán volar hacia el espacio, mientras que los iones más pesados, al revés, tenderán a hundirse y a bajar hasta el suelo. Pero el plasma mismo intentará mantener la neutralidad de carga, 1 menos 1, 0, son las leyes de la paridad de la naturaleza, y eso da como resultado la aparición de un campo eléctrico entre los electrones y los iones que une las dos cosas. Ese campo se llama ambipolar, ¿por qué? Pues porque funciona en las dos direcciones. Por un lado, los iones ejercen una atracción hacia abajo y los electrones hacia arriba. Hemos visto que unas escapan y otras caen. El resultado de tener este campo, todo esto es la teoría de finales de los 60, ¿no? El resultado de este campo es que la atmósfera se hincha. El aumento de altitud permite que algunos iones escapen al espacio y siempre, según la teoría, ese campo ambipolar tendría que ser muy débil, por eso no había instrumentos para detectarlo. Y por esa razón, los investigadores de este estudio diseñaron instrumentos específicos capaces de detectarlo, ¿no? La misión Endurance, que es la que ha llevado a cabo este experimento, se lanzó en mayo, me parece, del año 2022, subió hasta casi 800 kilómetros de altura y después regresó a la Tierra llena de un montón de datos y de mediciones que deberían de servir para revelar la presencia de ese nuevo campo, ¿no? Si es que existía. Pues efectivamente existía y lo logró. Y los datos revelaban la existencia de este campo. ¿Qué es lo que midieron los instrumentos del Endurance? Bueno, pues midieron un cambio en el potencial eléctrico, fijaros, mínimo de apenas 0,55 voltios. Muy poquito, menos de lo que es pues, la pila de un reloj, pero eso era todo lo que se necesitaba, ¿no? Medio volto puede parecer casi nada, pero es la cantidad justa que se necesita para explicar ese viento polar de partículas proyectadas hacia arriba, que era inexplicable. Esa pequeña cantidad de carga, en efecto, es suficiente para lanzar los iones de hidrógeno, fijaros, 10,6 veces más fuerte de lo que tira la gravedad. Es decir, los lanza al espacio, no solo los lanza, sino que lo hace a velocidades supersónicas en las zonas polares del planeta. Y los iones de oxígeno, más pesados que el hidrógeno, también se elevan, no llegan a escapar, pero como pesan más, se elevan, pero no llegan a escapar. ¿Y qué pasa? Aumentan la densidad de la ionosfera a grandes altitudes hasta un 271% en comparación de lo que sería si no existiera el campo ambipolar. Los resultados, ya os digo, son absolutamente espectaculares, pero son solo el primer paso de una investigación que acaba de empezar, todavía está por realizar. ¿Por qué? Porque no tenemos ni idea de cuáles son los efectos de ese campo sobre la Tierra. Primero, no sabemos desde cuándo lleva ahí. Lleva ahí desde que se formó la Tierra, se formó en algún momento especial por alguna razón especial. ¿Qué efectos ha producido? ¿Qué influencia ha tenido este campo ambipolar sobre la evolución del planeta en los últimos millones de años? ¿Ha tenido alguna influencia, por ejemplo, en el desarrollo de la vida? ¿Puede tener algo que ver? Luego, otros planetas pueden tener este mismo campo. Ahora tenemos pistas para buscarlos, como un manual. Ya os digo que todo esto, cada vez se dice que en ciencia, cada vez que respondes a una pregunta, se abren otras 10 o otras 100. Pues es verdad, y este es un caso, ¿no? Este campo acaba de ser caracterizado exactamente, como os he dicho, con todos sus valores. Ahora se trata de averiguar todo a su alrededor. ¿Para qué sirve? ¿Desde cuándo está ahí? ¿Qué efectos tiene? En fin, ¿qué es lo que hace ahí arriba este tercer campo de energía que rodea la Tierra, que se viene a sumar, como os he dicho, al electromagnético y al campo gravitatorio? Pues ahí tenemos este campo eléctrico, este campo ambipolar, que a partir de ahora será objeto de un montón de investigaciones. Espero que os haya resultado de interés. Nos vemos la semana que viene. Somos más.